Entonces, la primera definición que tenemos aquí, teórica, es que la literatura de terror es un conjunto amplio, es un campo amplísimo, ¿sí? De narrativas que abordan la emoción humana más compleja, el miedo, ¿sí? Podríamos afirmar que desde sus primeras manifestaciones la literatura ha sido un mecanismo de abordaje de dicha emoción. Mitos sobre dioses implacables, depredadores, crímenes humanos, eran narrados alrededor de una hoguera, aun cuando la escritura no se había desarrollado. Entonces, decimos que estas, digamos que emociones o pulsiones primarias, instintivas, muy humanas, ¿sí? Ya se estaban manifestando en el arte y ya de una manera muy primitiva ya se estaba de una u otra manera teniendo en contacto con el miedo, ¿sí? Esos mitos primigenios, esos temores atávicos eran narrados, ¿sí? Con un propósito determinado, ¿sí? A anunciar algo, advertir, educar a sus crías, ¿sí? Entonces, la literatura ha estado de la mano, particularmente con este tipo de sensaciones o emociones, ¿sí? No solamente el asunto de la sublimidad o de la creencia, de creer que hay algo más allá, sino que también de eso que nos causa inquietud, ¿bien? Entonces, es un conjunto amplísimo, amplísimo, amplísimo. Y yo sé que acá, pues, si están ustedes acá es porque les llama la atención eso del asunto del terror, pero también me darán la razón cuando decimos que al ser consumidores de terror nos hemos vuelto cada vez más escépticos frente a ciertas manifestaciones de terror que para nosotros mismos ya no nos genera terror. Es decir, esa hambre del miedo, esa hambre del terror, ¿sí? Esa excitación sobre el miedo, pues parece ser que no es saciada con nada y cada vez que nos enfrentamos a una nueva película o a una nueva novela, pues simplemente casi ninguna llena nuestras expectativas. Ya vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo con nosotros y por qué desde el régimen escópico, desde donde nosotros estamos planteando esta teoría del terror, digamos que ya hay pocas cosas que realmente nos generan miedo o que realmente en función literaria o desde cine realmente nos esté generando miedo. Ya vamos allá para ese lugar, ¿sí? Ahora vamos a tratar de definir esas dimensiones del miedo, ¿sí? Porque efectivamente cuando yo hablo de terror no es lo mismo que hablar del horror, de lo macabro, de lo siniestro. No es lo mismo, ¿sí? Son manifestaciones, ¿sí? Pero cada una tiene sus distinciones, ¿bien? Sobre la distinción filosófica o como categoría filosófica, pues no les voy a hacer spoiler, eso lo vamos a abordar en la lectiva doctoral. Entonces nos vamos a enfocar, digamos que en sus características más generales. O sea, no nos vamos a enfocar solamente en estas categorías como categorías filosóficas, ni vamos a dar la teoría filosófica, sino que nos vamos a enfocar en estas categorías o estas variedades de las categorías que se derivan del miedo o que tienen una relación directa con la sensación de miedo. Vamos a hablar de sus características más generales y cómo nosotros como lectores o como espectadores, ¿sí? Podemos hacer una diferenciación entre una y otra. Cuando nos enfrentamos a una manifestación del horror o cuando nos enfrentamos a una manifestación de lo siniestro o nos enfrentamos a una manifestación del terror, que efectivamente, aunque parezcan sinónimas, no es lo mismo. Ya vamos a mirar un poco, permítanme un momento, de qué se tratan estas dimensiones. El terror. El terror es anticipación y tensión. El terror crea una sensación de anticipación y tensión en el lector, preparándolo para un desenlace inquietante. Digamos que en literatura esto funcionaría como esa cuerda que se va tensionando a lo largo de la trama y que nos obliga a mantenerlos en la lectura. A eso se le llama suspense, que no es lo mismo que, aunque vengan de la misma palabra, suspense y suspenso. El suspense es esa tensión de la cuerda argumental que me hace que me mantenga allí, como atenta, expectante,
¿sí? Esto podría ser denominado como el nudo de la trama, ¿sí? Y ahora esto cómo se va a desarrollar. Entonces, de una u otra manera, el terror juega con esa anticipación, pero no es solamente esa anticipación, sino que genera esa tensión que va a mantener nuestros instintos encendidos, ¿sí? Se basa en el miedo esencialmente a lo desconocido o lo que podría suceder, lo que podría estar por venir. Este tipo de miedo es más psicológico y emocional que físico o material. Horror, horror. Confrontación con lo grotesco. El horror se manifiesta a través de confrontaciones brutales con lo grotesco y lo macabro. Este tipo de miedo provoca una reacción visceral, es una reacción física. Si en el otro es una reacción psíquica, en esta sí es una reacción física, ¿sí? Ya vamos a mirar otra tablita donde vamos a mirar cuál es el efecto psicológico que genera cada una de estas categorías. Enfrentándolo directamente a la violencia o a un rechazo repulsivo. Entonces, aquí tenemos este demonio que es muy famoso porque aparece en El Exorcista, ¿no? Y es toda esta tensión que se va generando y este aparece. O sea, se sabe que estos sacerdotes están peleando contra una fuerza del más allá, pero todo esto genera un suspense de terror, pero cuando ya se enfrentan a la bestia, cuando ya se enfrentan al demonio, ¿sí? Cuando ya se enfrentan al objeto, ahí es cuando nos estamos, digamos que remitiendo a la sensación psíquica del horror, ¿sí? Es el susto, es cuando uno ya pega el brinco y ahí es cuando ya uno se da cuenta que efectivamente eso que nosotros intuíamos, ¿sí? Aparece en algún lugar y ya lo tenemos que ver. Lo tenemos que ver y lo tenemos que padecer, porque esta sensación no es fácil. Aquí aclaro precisamente que esta, digamos que sensación de horror es lo que nosotros buscamos cada vez que nos dicen esto es terror, ¿sí? Esto es un thriller psicológico que de una u otra manera también está utilizando el suspense terrorífico, pero nosotros siempre estamos buscando es la sensación de horror. Por eso es que a veces de una u otra manera digamos que no nos va bien cierto tipo de películas porque nunca nos confrontamos con el horror. El terror no necesariamente llega al horror. Mientras que el horror esencialmente bebe el terror. ¿Qué significa esto? Que una manifestación de horror no se puede dar sin el efecto de terror previo. Mientras que el terror simplemente se pudo haber desarrollado de una manera simple, sencilla, racional. Ya cuando veamos la diferencia entre el tipo de gótico, nos vamos a dar cuenta que la razón se enfrenta con una respuesta básica, científica o una respuesta racional y eso va a hacer que baje la sensación del horror. Entonces, no necesariamente cuando vemos o leemos literatura de terror, llegamos a este momento del horror. Y ahí es cuando nos decepcionamos de la propuesta, ¿sí? No, pero yo quería brincar más, yo me quería asustar más, yo quería llegar a esa sensación de querer taparme los ojos o de querer estar allí. Y esencialmente eso se debe precisamente porque nosotros confundimos el horror con el terror más básico, ¿sí? Y no es así. Bien. Lo siniestro. Esta es otra de las categorías que de una u otra manera va a explotar el miedo, ¿sí? Lo siniestro es la familiaridad que perturba. El que pone, digamos que en el espectro, en la categoría de lo siniestro es Freud, que habla en uno de sus textos de el Unheimlich, de su categoría, que se va a traducir al español como lo siniestro. Entonces, esto de lo siniestro es un poco más complejo. Esto es un poco más complejo, pero
pero de una u otra manera se puede sentir más intuitivamente lo siniestro. Lo siniestro se refiere a lo familiar que se transforma en algo extraño y perturbador. Ahí estamos viendo la imagen del bebé de Emily Rose, ¿sí? Y es cuando ella ya se da cuenta, ¿no? En el calor del hogar, ¿qué es lo más familiar? Un bebé, una persona que está criando un hijo, que lo está esperando, ¿sí? La maternidad, pero es aquí descubrir que en medio de su vivencia familiar y en medio de su vivencia maternal, pues descubre que pues acaba de tener al demonio, ¿no? Acaba de darle materialidad y forma de bebé al demonio, ¿no? Entonces ahí ella se tiene que enfrentar con el efecto siniestro, ¿sí? Con el efecto siniestro de enfrentarse a ello, ¿no? Que eso que ella, a lo que le había puesto toda su intención o su amor, pues precisamente resulta siendo un monstruo, resulta siendo un demonio. Este concepto provoca un sentimiento de inquietud, ya que lo que se conoce se vuelve incómodo y desconcertante, ¿sí? Imaginémonos por un momento, estamos llegando a nuestra casa, ¿sí? Donde hemos vivido mucho tiempo y descubrimos que la puerta está medio abierta. Aquí ya se va generando una especie de extrañamiento atmosférico, ¿no? Y abrimos esa puerta y comenzamos a darnos cuenta que todo está desordenado. Ahí ya hay una sensación, ¿sí? Siniestra, en la medida en que esto nos genera una inquietud profunda, ¿sí? Pero que aparte de eso, llegamos a nuestro espacio personal y nuestro espacio personal se nos vuelve extraño, se vuelve caótico, ¿sí? Se vuelve ambiguo, no lo podemos manejar, ¿sí? Ahí es cuando se genera el efecto siniestro, ¿sí? Bien, aquí yo hice un pequeño esquema para poder entender las diferencias globales de las categorías y para que las podamos entender un poco más. Posibles aspectos para el estudio de las categorías. Entonces, al lado izquierdo van a ver cuáles son los posibles aspectos para poder estudiar y diferenciar estas categorías. Y pues aquí vamos a mirar cada una de las categorías y sus características más globales para que tengamos de una u otra manera un panorama más global de esta teoría del terror. Entonces, podemos estudiar estas categorías a partir de o su efecto psíquico, lo que producen nosotros, ¿sí? Como lectores, como espectadores, ¿sí? Su función social, porque el miedo, el terror, siempre ha cumplido una función social, bien sea política, bien sea cívica, pero siempre ha tenido que ver con una función social. Sus aspectos estéticos, es decir, los elementos que mayoritariamente a los que va a recurrir para generar la sensación a nivel estético. Y sus relaciones o sus interrelaciones. Yo ya me estaba adelantando un poco en las anteriores diapositivas y les estaba diciendo que el horror no puede ser sin el terror, pero el terror sí puede ser sin el horror. Es decir, el terror puede serlo, puede seguir siendo terror sin llegar al epítome del horror, ¿sí? Bien, entonces comencemos. El efecto psíquico del terror. Dice aquí activación anticipadora. Activación anticipadora. Ansiedad creciente, ¿sí? Eso es lo que produce en nosotros, ¿no? Ansiedad creciente, sensación de inminencia. Algo va a pasar, ¿sí? Algo va a pasar. Hipervigilancia. Entonces, esta sensación de que algo va a pasar nos pone hipervigilantes, nos pone alertas. Y más, imaginación amplificada, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno se arma una cantidad de ideas, de imágenes o de películas antes de que la cosa se desarrolle, ¿sí? Suspensión del tiempo subjetivo. Cuando nosotros estamos bajo el efecto psíquico del terror, no tenemos noción del tiempo. Se desaparece la noción del tiempo.
Es decir, el efecto psíquico del terror puede durar un par de segundos, pero para nosotros 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? O puede ser todo lo contrario. Entonces, lo que ocurre con este efecto psíquico es que la sensación temporal individual se desaparece. Anne Radcliffe, que es una de las novelistas y teóricas góticas más importantes del siglo XVIII, va a mencionar lo siguiente sobre el terror. Ella dice que el terror expande el alma, la amplifica, hace que el alma esté alerta, ¿sí? Que esté pendiente, ¿sí? Que se desarrolle una especie de instinto de supervivencia que nos hace estar atentos, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con la expansión del alma. Bien. Efecto psíquico del horror. El horror es la respuesta máxima ante la amenaza. Pero esta respuesta máxima puede ser distinta en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo a las ratas. Yo cuando veo una rata, salgo corriendo. O sea, mi reacción frente al horror que me genera la rata, ¿sí? Es huida. Pero hay otras personas que, digamos que ese tipo de horrores a los que se enfrenta les produce parálisis. Pero entonces, tanto la huida como la parálisis viene siendo la respuesta máxima frente a la amenaza que tenemos que enfrentar. Pérdida de control. Esto es otro efecto psíquico del horror. Sensación también de impotencia. Es decir, ante el horror ya no podemos hacer nada y pues así salgamos corriendo, sabemos que hemos perdido. O sea, ya no hay nada que hacer allí. La misma Anne Radcliffe se va a referir al horror como parálisis, contracción y aniquilación. Entonces, mientras el terror expande el alma, el horror la paraliza y la aniquila. Imagen intrusiva. Eso es lo que nos puede generar las imágenes del horror. Una imagen intrusiva. ¿Sí? Umbral de lo indecible. No se puede escribir. Y este efecto límite es el que mayor poder estético tiene. Por eso es que con este efecto estético del horror, nosotros estamos buscando siempre en este campo del terror, en este campo del miedo, estamos buscando es el horror y no el terror. ¿Sí? Por eso es que nos apasiona, por eso es que nos volvimos ávidos del horror y no del terror, ¿sí? Porque precisamente ahí estaría la fuerza estética del miedo, en el horror. Bien, lo siniestro, el efecto psíquico, causa inquietud, se va a parecer un poco al terror, pero acá digamos que su mayor diferencia es que este es el efecto umbral entre lo íntimo y lo externo. El terror se genera siempre de manera externa, ¿sí? Algo que está por fuera de nuestro alcance. Mientras que lo siniestro es el umbral entre lo que está en mi alcance y lo que no puedo gobernar o lo que no puedo dominar. Sospecha inquietante, ambivalencia afectiva. Pensemos por un momento, ¿no? Si esto es muy familiar, no sé, el comportamiento de mi pareja, el comportamiento de mi padre, el comportamiento de mi madre en algún momento determinado. Eso es lo que va a causar la sensación siniestra, que de un momento a otro nosotros pensábamos que conocíamos a esa persona y resulta que se comporta de otra manera, ¿sí? Entonces, por eso se va a generar la ambivalencia afectiva cuando nos enfrentamos a lo siniestro. Distorsión de la realidad, ¿sí? Algo que nosotros creeríamos que tendría que estar ahí porque está naturalmente, pues está por fuera de las posibilidades o algo que es extraño y aparece en la mitad de la sala, ¿sí?
Por ejemplo, en estas escenas de terror, cuando se está tensionando para la acción del horror, pues aparecen, no sé, la gente colocó algo en algún lugar y luego regresa a ese lugar y ya no está ese algo o ese algo se movió del lugar. O llegaron a la cocina y encontraron todas las gavetas abiertas cuando las habían dejado cerradas. Ahí ya nos estamos enfrentando a esta tensión siniestra, ¿no? Porque es el extrañamiento de nuestra realidad. Y ahí es cuando los límites de la realidad se comienzan a ver difusos, extraños. Bien, no siempre lo siniestro se resuelve con violencia. No siempre se resuelve con violencia. Y hay otro factor muy interesante que este puede aplicar tanto para su efecto psíquico como para su función social, que tiene que ver con la resonancia arquetípica, ¿sí? Ya sabemos que bueno, cuando hablamos de arquetipos son modelos, ¿sí? Son modelos generales, esto lo va a decir Platón, pero Jung pues va a decir que estos son modelos psíquicos individuales, como por ejemplo el alma, el animus, el héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo siniestro, al poner en juego el efecto de lo real, también va a poner en juego el valor arquetípico, ¿sí? De todo lo que nosotros entendemos como un conjunto simbólico. Por ejemplo, el padre. Al padre o la madre la va a poner en duda, va a poner en duda ese arquetipo. Por lo tanto, no nos podemos confiar simbólicamente de esa realidad porque rompe el arquetipo. Bien, continuemos. Lo macabro. Su efecto psíquico, fascinación y repulsión. Mirada imposible de apartar. Refuerzo o ruptura de tabúes. Aquí, digamos que lo más fácil para hablar es que lo macabro, que no lo colocamos en la anterior, pero pues porque realmente no reviste de mayor complejidad, lo macabro son las imágenes de la muerte y cómo la muerte ha sido representada a lo largo de la historia, ¿sí? Calaveras, cadáveres, carne en putrefacción, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son imágenes macabras. Lo macabro se refiere a esta máscara de la muerte, pero cuando lleguemos a este rastreo por la literatura, ya nos daremos cuenta de qué se trata lo macabro y qué es lo que va a abordar lo macabro. Bien, pero entonces realmente cuando nosotros nos enfrentamos a algo macabro es cuando nos enfrentamos a imágenes de la muerte, ¿sí? A la validación consciente de nuestra propia finitud. O lo que dirían los medievales, al memento mori. Recuerda que vas a morir, ¿sí? De eso se va a tratar lo macabro y lo macabro va a explotar esa sensación, ¿sí? De sublimidad también ante la muerte. Bien, entonces, frente a estas imágenes macabras de la muerte, pues se produce este efecto de imposible apartar la mirada. Bueno, en algunos casos, ¿sí? Pensemos nosotros por un momento, ahí les pongo un ejemplo, vamos en un bus, en un auto, lo que sea, y sabemos que más adelante hay un accidente, ¿sí? Hay mucha gente que va a querer mirar qué es lo que pasa allí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? Esa imposibilidad de apartar la mirada o de querer ver, ¿sí? La sangre, o de querer ver el cuerpo, o de querer mirar, ¿sí? Eso es una actitud macabra, ¿sí? Y frente a eso, ante la evidencia de la muerte, ¿sí? La gente o quiere seguir mirando o simplemente dice no quiero mirar. La negación total. Función social de las categorías. Bien, entonces, función social. ¿Para qué sirve o cómo ha sido utilizada cada una de estas categorías a lo largo de la historia? Entonces, el terror, herramienta emocional para la pedagogía y el control social.
¿sí? Ya nos vamos a dar cuenta en el recorrido histórico que vamos a hacer por la evolución de la literatura, cómo de una u otra manera el terror se ha utilizado como vehículo pedagógico para el control, ¿sí? Para la pedagogía social y cívica, ¿sí? Como advertencia y otras cosas. Y ya cuando lleguemos al teatro griego nos vamos a dar cuenta de dónde sale esta idea y quién es el primero que va a decir que esto tiene una fuerza pedagógica. Ya vamos a llegar allá. Función social del horror: marcar límites morales, denunciar atrocidades y advertir. ¿Por qué? Porque se pueden colocar todas estas, digamos que funciones sociales que pueden ser disonantes o que pueden parecer contradictorias, porque la función social ha ido cambiando también con la historia, ¿no? Entonces, si antes era para marcar límites morales, en este momento estamos utilizando el horror para denunciar atrocidades, ¿sí? Para advertir cosas, ¿sí? Bien, lo siniestro: resonancias arquetípicas, ¿sí? De lo humano. Vuelvo aquí al tema de lo arquetípico porque es bastante interesante y yo creería que esto es lo que más validez y valor le da a lo siniestro, precisamente ello. Eh, las resonancias arquetípicas es todos esos elementos que nosotros queremos reforzar de la psique colectiva, como por ejemplo la función del padre, la función de la madre, la función de la patria, la función de la nación, ¿sí? Y estos van a tener una doble cara, ¿no? Jung también lo va a decir en la teoría de los arquetipos, es que los arquetipos tienen una parte luminosa, ¿sí? Una parte aspiracional, pero también tiene una parte escondida que la gente no le gusta mencionar, ¿sí? Por ejemplo, la mamá, socialmente y a nivel arquetípico, digamos que se ha subrayado el papel de cuidadora de la madre, el papel de la sanadora, el papel de la persona que es el vehículo de la vida humana, etcétera, etcétera, y se ha deificado de una u otra manera la imagen materna. Pero también la imagen materna, según Jung, tiene un aspecto sombra, una parte oculta, o más que oculta, sabemos que está allí, pero no nos gusta manifestarla. La Gentrix dominadora que ahoga en el canal, ¿sí? En el canal mientras van haciendo el bebé, que ahoga al bebé. Es decir, la que da vida, pero que también quita vida, ¿sí? La que también atrapa la vida psíquica, ¿sí? Y una cantidad de cosas. Esto lo va a explotar muy bien lo siniestro, ¿sí? Y cuando nos estamos enfrentando a literatura siniestra o a cine siniestro, pues va a tener que ver con este tipo de cosas, el rompimiento, el desquebrajamiento de la imagen arquetípica, de eso que nosotros creíamos era una convención. No hables mal de tu mamá, ¿sí? No hables mal de tu hijo, ¿sí? La vez pasada estaba viendo con mi esposo una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, creo que se llama así la película, y es siniestra, ¿no? En la medida en que esta mujer tenía que pelear muchísimo, primero por amar a su hijo, porque pareciera ser que el efecto de ser mamá es tengo un hijo y lo tengo que amar porque sí, pero resulta que la naturaleza humana no es así, ¿sí? Y es el rompimiento de este arquetipo, ¿sí? Y es tratar también de ver esa parte oscura de esa persona a la que le dio vida, esa mujer, ¿sí? Entonces ella se tiene que enfrentar a todas estas situaciones siniestras para poder comprender la psique de ese hijo que va a tener que defender hasta el último momento. Bien, lo macabro: desmitificación de la muerte. Esto va a tener una función social muy particular a partir de la Edad Media, ¿sí? Ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar allá. Advertir sobre la vanidad. Advertir sobre la vanidad. Tiene una función moralizante y también una función catártica. Aspectos estéticos. Acá no me voy a detener mucho, simplemente voy a enunciar algunas características para que los podamos identificar. En el terror
En principio el terror estaba situado en los aspectos rituales, en el suspenso, y ahora podríamos hablar de que el terror ha ampliado su campo de acción y ahora ya estamos hablando del terror por las catástrofes ecológicas que hemos tenido que vivir, por la pandemia y por una cantidad de cosas. Entonces, digamos que ya su espectro de acción estética se ha ampliado bastante. También con la complejización de las relaciones sociales y de las complejizaciones que hemos tenido últimamente en estos últimos tiempos. El horror. Visiones de infierno, ¿sí? Monstruos, fantasmas, demonios, seres sobrenaturales. Y ahora, muy de moda, los asesinos, ¿sí? Que nos genera ahí mucha curiosidad, ¿no? También me doy cuenta, precisamente viendo estas plataformas de streaming, cómo abunda toda esta lista de asesinos en serie que queremos entender, ¿sí? Queremos saber pormenorizadamente los detalles de estos asesinos en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos genera el horror. Y vuelvo y le repito, el horror es de estas categorías la que mayor fuerza estética tiene. Bien, lo siniestro. Lo siniestro, más que imágenes abiertamente violentas, macabras, abyectas o grotescas, lo siniestro se dedica a crear atmósferas. Por eso yo estaba hablando de esta película de Tenemos que hablar de Kevin, ¿sí? Como una película que si bien no es abiertamente de terror, sí se podría clasificar como una especie de drama de terror, por ejemplo. ¿Sí? O un thriller psicológico también, ¿sí? Precisamente porque lo que se genera allí son más bien atmósferas. ¿Cómo yo puedo percibir lo siniestro en algo que no necesariamente tiene que ser de terror? Por la atmósfera que genera. Subversión de las formas arquetípicas, que ya lo mencioné, distopías cyberpunks, que es lo que estamos viendo ahorita, ciudades post-apocalípticas, ¿sí? Y obviamente ahorita la IA, ¿sí? La relación que nosotros estamos estableciendo con la IA, ¿sí? La relación que establecemos con los animales, ¿sí? Los nuevos relacionamientos que establecemos con nuestras mascotas, eso también puede estar en el campo de lo siniestro. Lo macabro, el cadáver, la carne, la putrefacción, los esqueletos, estética abyecta y grotesca. Las relaciones, ya hemos ido hablando un poco, el terror es la base, ¿sí? De todos estos, de todo este espectro de categorías del miedo. Toma aspectos macabros y se hace referencia a la muerte, toma tintes siniestros y parte del el ocultamiento de los móviles, pero eso sí, el terror va a ser la base del horror, ¿sí? Va a ser la base del horror. ¿Qué significa eso? Que puede haber terror sin llegar a una conclusión de horror, pero nunca puede haber horror sin que haya, digamos que, un campo abonado por un espacio de terror. Es decir, el horror no puede surgir, el efecto de horror no puede surgir si no hay primero un efecto o una tensión del terror. ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bien. Continuemos. ¿Sí? Sí, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola. Mira, pues realmente estaba escuchando, sucede que pues yo actualmente me encuentro escribiendo una novela con tintes de misterio, sin embargo es como la construcción de un asesino serial, ¿sí? Sí. Entonces me llama mucho la atención porque parte de lo que he tratado de integrar ha sido en relación a este tema de lo macabro, pero sin pasar por lo siniestro. No sé si entonces sea ese el camino adecuado en función de lo que pues estás exponiendo. No sé tú cómo Podría lo ser. interpretas. Sí, podría ser. O sea, usted quiere llegar a lo macabro de una vez. Sí, es un poco el O plan. Sí, es un poco el es plan. un. Digamos que en la construcción del personaje hablamos de eso justamente. ¿Sí? De cómo él, de la absoluta y perfecta nada, desea diezmar vidas, ¿sabes? Entonces sí es como esa la noción.
Bueno, pero yo le sugeriría como, ¿sí? Que le sugeriría que para la construcción psicológica de los personajes, que esto es muy importante en la narrativa actual, ¿no? Antes nosotros nos enfrentábamos en la literatura a puros arquetipos, personas que eran buenas o que eran malas completamente. Pero después de la literatura moderna, digamos que lo que nos enseñó, los negó y ahora nos obliga Dostoyevsky, Tolstoy y todos estos autores modernos es que sí o sí tenemos que hacer una base sólida psicológica de los personajes. Los personajes no se pueden presentar planos, ¿sí? Entonces yo le sugeriría, sí, en lo posible, puede incluir aspectos psicológicos desde esta ruptura del arquetipo a partir del elemento siniestro. Esto le podría contribuir al enriquecimiento de la trama de su obra. Pero es un consejo, ¿no? Ok, Ya ahora, si ok, se quiere ok. ir directamente a lo macabro, pues ya estamos hablando de otros subgéneros que ya vamos a llegar allí, ¿sí? Ya vamos a llegar al horror, al body horror y vamos a llegar a otro tipo de horrores que ya nos conecta directamente con la víscera, con la carne putrefacta, etcétera, etcétera, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya es otro movimiento hacia otro viraje hacia otro lugar. Dale, dale. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? Bien. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Bien. Evolución del terror literario. Vamos ahora sí a mirar estas categorías y cómo han evolucionado con la literatura, de la mano de la literatura. Bien. Bueno, nosotros creeríamos que los clásicos y con esta noción de lo bello, de lo ordenado, de que hay una sincronía, que hay una, digamos, armonía también, que era muy importante para ellos, pues este asunto de lo ominioso, de lo siniestro, del horror, pues simplemente ellos lo obviaban, ¿no? Pero aquí vamos a irnos directamente a la Poética de Aristóteles, capítulo 3, y fíjense ustedes cómo define Aristóteles a la tragedia griega, ¿sí? Es pues la tragedia, representación de una acción memorable y perfecta, de magnitud competente, recitando cada una de las partes por sí separadamente, y que no por modo de narración, sino moviendo a compasión y terror, dispone a la moderación de estas pasiones. Él va a decir que la moderación de estas pasiones se adquiere mediante el efecto psicológico que él quiere generar o que se supondría la tragedia debería generar en sus espectadores, que es la catarsis, ¿sí? La catarsis. La gente iba allí, ¿sí? Toda esta idea de la el drama como una terapia no es nuevo, ¿sí? Esto es muy aristotélico, ¿no? Ahorita todos pues están ahí en función de estas, digamos que terapias holísticas, donde tenemos que hacer un performance para poder liberarnos de nuestros miedos o para desbloquearnos de una cantidad. En fin, no es nuevo. Esto no se lo inventó Jodorowsky o Jodorowsky, no sé cómo hay algunos que le dicen Jodorowsky. Yo le digo Jodorowsky. Esto no se lo inventó este psiquiatra chileno, ¿no? Esto ya lo decía Aristóteles. Y con esto ya tenemos una ruta para decir el terror tiene que controlarnos. La vivencia del terror a través de la literatura tiene que contenernos para que nosotros no cometamos las mismas acciones, ¿sí? Y esta va a ser su función esencial. La tragedia no solamente era un ritual religioso, o sea, pensemos nosotros en la tragedia griega como especie de, no sé, asistir a una misa para nosotros ahora, ¿sí? Ellos iban allí como por un acto ritual, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo iban a cumplir con ello, ¿no? Para volverse buenos ciudadanos, para de una u otra manera
soltar todas estas cosas negativas y no repetirlas. ¿Sí? Es como algunos pueblos en el Perú que se reúnen en ciertas ceremonias rituales en la montaña y las mujeres y los hombres comienzan a darse puños y nosotros nos puede parecer una práctica ultra salvaje. Pero lo que sí está dicho allí es que van un día, se pegan golpes, se sacan sangre, le ofrecen la sangre a la madre tierra y durante un año todas estas poblaciones van a estar en paz entre ellos, no se van a matar, ¿sí? Y van a estar tranquilas, ¿sí? Una liberación, una liberación. Entonces, para Aristóteles, y yo, obviamente, si Aristóteles lo está diciendo es porque esto ya tenía de una u otra manera una base social instaurada en el rito, instaurada en el teatro griego, pues la gente iba allí precisamente a educarse emocionalmente, ¿sí? A través de las peripecias, ¿sí? De los personajes y la anagnórisis, que esta es otra de las categorías que va a utilizar Aristóteles para hablar de la tragedia. La anagnórisis es el reconocimiento, ¿sí? Es poderme reconocer en el personaje y entender profundamente al personaje, entendiéndome a mí mismo. O vía contraria, ¿sí? Entonces, lo que él va a decir es que esto no puede ser todos felices y contentos, ¿no? Esto no puede ser a través de la batracomimaquía, que es la parte opuesta, es lo cómico, ¿sí? No puede ser a través de la risa, esto es a través del terror, del horror, ¿sí? Del horror. Bien. Edad Media, y ahora sí, después de tantas veces que les estaba hablando de lo macabro, pues ya vamos a llegar aquí a la definición de lo macabro y los usos que se hace de otros elementos, como por ejemplo lo grotesco. Ya vamos a definir qué es lo grotesco. Entonces, en este periodo del terror se emplea como herramienta lúdica para sostener una didáctica religiosa, el entretenimiento moralizado del pueblo y la educación cívica al transmitir a través del miedo códigos de conducta y jerarquías aceptadas. Entonces, nosotros vamos a ver a lo largo y ancho de la Edad Media, no solamente en la literatura, en la pintura, en los grabados, ¿sí? En los autos sacramentales, en las hagiografías o vidas de santos, ¿sí? Vamos a ver siempre la reiteración de imágenes macabras. Es que de hecho la idea de lo macabro surge precisamente en este momento, ¿sí? Y vamos a ir un poco a la cosmovisión de la Edad Media, ¿no? La dualidad entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, ¿sí? Ellos tenían o pasaron por largos periodos donde tenían a la vista el cadáver, ¿sí? La peste, las guerras, las muertes, pues era algo que acontecía a la vista de todo el mundo. Entonces, esto se fue naturalizando de tal manera que precisamente llegaron a esta idea de lo macabro a través de algo que se conoce como la danza macabra. Hay algunos países que se pelean por quiénes fueron los primeros que hicieron danzas macabras. Entonces, de hecho, creo que la palabra está en francés, pero no lo voy a decir porque no sé francés. Pero también se sabe que previo a esta representación de la danza macabra francesa, pues habían representaciones de la danza macabra en Alemania y en España sobre todo, ¿no? ¿Y qué es la danza macabra? La danza macabra es lo que estamos viendo ahí en pantalla. Todos en algún momento vamos a bailar con la muerte. Y esto nos iguala a todos. La muerte baila con el rey, la muerte baila con el sacerdote, la muerte baila con el sirviente, la muerte baila con el esclavo, con el rico, con el pobre, con todo el mundo. ¿Sí? Y esta va a ser la representación de la danza macabra. Entonces, frente a eso, sí hay que temer, pero hay que temer de una manera moderada, entendiendo y aceptando.
¿sí? Entonces, estas representaciones macabras, ¿sí? Pues las vamos a ver esencialmente en, vuelvo y le repito, en las vidas de santos, los milagros. Por acá les tengo unos ejemplos, por ejemplo, las cantigas de Santa María del siglo XIII. Hay una parte que se llama Los Milagros Sangrientos y Leyendas Marianas, y ahí van contando cosas tan macabras como, por ejemplo, la leyenda del niño ahorcado, ¿no? El niño es ahorcado porque lo encuentran culpable, obviamente va a la palestra pública, lo ahorcan, pero ahí viene el milagro mariano, ¿no? Que parece ser que María, ¿sí? Lo sostiene y no deja que él muera. Sin embargo, el espectáculo macabro es visto por todo el mundo porque si no, no tendría reforzamiento estético el milagro, ¿sí? Lo mismo ocurre con el de el hombre o el cuerpo calcinado. Es un hombre también que lo condenan a la hoguera. Él va a pasar por todo el horror de su carne calcinada, de su carne quemada, el olor, etcétera. Describen todo, ¿no? Las llagas, la sangre que va corriendo, ¿sí? Los dolores, la angustia del hombre que es condenado a este padecimiento, pero finalmente María lo cubre, ¿sí? Y vuelve y le da carne y lo deja vivo, ¿sí? Entonces, el milagro como refuerzo va a utilizar precisamente este tipo de imágenes macabras. Esto hablando de literatura. En pintura, en grabados, esta representación de la muerte va a ser constante, continua, ¿sí? En la música también va a ser constante y continua. De hecho, es tan constante que este relacionamiento con la muerte se va no banalizando, se va convirtiendo en algo tan familiar que ya se comienza a entender la muerte como una amiga, como la que viene y baila conmigo, como la que viene y me acompaña a dar la clase. Eso está aquí atrás mío. Eso es una danza macabra, ¿no? Todo lo que yo les estoy diciendo acá, ella está acompañando, ¿sí? Y precisamente una imagen dentro del arte latinoamericano, pues va a ser la imagen de la Catrina. Obviamente va a tener un relacionamiento mitológico y tradicional diferente, pero de una u otra manera es como el acercamiento a la muerte, ¿no? Y a comprender que es tan natural como la vida, ¿sí? Bien. Llegamos a la parte más interesante de la literatura de terror porque como género, hay quienes dicen que es en el siglo XVIII cuando surge el género, no antes. Antes habían, digamos que coqueteos con el terror, ¿sí? Se miraba y se decía, sí, esto pasa, pero era coqueteos, pero no se había sumergido y no se había llegado, digamos que a una técnica, ¿sí? Tanto como se llegó en el siglo XVIII. ¿Y cuál es el punto fundante del siglo XVIII? En el siglo XVIII, en contraposición a esta, digamos que, momento de ilustración, estamos en plena modernidad, donde se le da el centro a la razón, pues hay poetas y hay escritores que pues se oponen a ello y pues van a resultar en movimientos tan locos como los poetas del cementerio en Inglaterra, ¿sí? Que eran esos poetas que iban al cementerio y empezaban a hablarle a una calavera, o que iban allá y pues hacían ciertos rituales y estaban muy cerca, ¿no? Digamos que su lugar de inspiración va a ser el cementerio. Este va a ser uno de los antecedentes de la literatura gótica, junto con otro, digamos que antecedente muy importante, no solamente para la literatura gótica, sino para la literatura romántica. Y es el Sturm pues inaugurado especialmente por Goethe en Alemania, ¿sí? Entonces estos se van a oponer y van a decir, lo que queremos es la rebeldía de las emociones, la rebeldía de los sentimientos en contra de la fría y la pura razón. Entonces tenemos que soñar, ¿sí? Le tenemos que dar apertura a las condiciones psíquicas
que han sido acalladas por la razón, ¿sí? Que es mejor no ponerlas aquí, sino que hemos ido como un arte práctico, muy didáctico, y pues ellos dicen, esto es Impulso y Tormenta, la revolución del arte, y van a colocar las bases para precisamente que surja el romanticismo en el siglo XIX. A este movimiento Strumondran se le conoce como un movimiento prerromántico, es la base sólida del romanticismo, pero al mismo tiempo es lo que va a alimentar particularmente el gótico. Otra de las cosas que va a alimentar la literatura gótica va a ser la literatura de mujeres, ¿sí? Ya Molière también por allá en el siglo XVIII se la pasaba como burlándose, porque precisamente las chicas se dedicaban a escribir novelas, ¿sí? Novelas de lo que se imaginaban, ¿sí? Novelas de sueños como de raptos, de pesadillas, ¿sí? Y ellas van a ser también un antecedente directo de la estética gótica y de la literatura gótica, ¿sí? Bien, entonces, surge el gótico literario como una forma narrativa que explora la experiencia de lo sublime. Esto va a ser también otro elemento fundamental. Lo sublime como categoría ya había sido tratada previamente por Longinos, luego viene Brooke y trata el asunto de lo sublime. Esta es la idea más cercana a lo sublime y también el mismo Kant va a tocar el asunto de lo sublime matemático, lo sublime cósmico, ¿sí? ¿Y qué es esto de lo sublime? Lo sublime es la representación de la insignificancia humana ante lo más grande, ¿sí? Es como ese rompimiento del ego, el rompimiento del yo, ¿sí? Que uno se cree el centro del universo, pero resulta que no, ¿sí? Que hay fuerzas de la naturaleza que son mucho más grandes que nosotros y eso nos pone ante la inminencia de nuestra fragilidad, ¿sí? Entonces, eso también lo va a abordar en la literatura gótica, ¿no? Bien. Con el propósito de provocar en el lector emociones de terror, fascinación y a menudo un placer estético derivado de la contemplación de lo terrible, ¿sí? Bien, aquí no me detendré mucho, pero voy a hablar como de un debate que puede haber entre críticos literarios. Para algunos, lo gótico surge del romanticismo o es una rama del romanticismo. Para otros, el gótico es, digamos que la raíz misma del romanticismo, ¿sí? Pero digamos que esto lo podemos sellar diciendo lo siguiente: sin los poetas del cementerio, sin el Sturm sin lo gótico, no hubiese existido el romanticismo, ¿sí? Pero, también hay que advertirlo, que sin el romanticismo no se hubiese podido mantener tanto tiempo con vida el gótico, ¿sí? El gótico ha persistido y ha prevalecido precisamente por este empuje romántico, ¿sí? Y de alguna u otra manera, pues estos dos se alimentan, ¿sí? Ni el gótico no hubiese podido sobrevivir sin el romanticismo y el romanticismo no hubiese podido ser sin el gótico. Bien, sigamos. El romanticismo. Y aquí vamos a entender por qué hay tantas diferencias. Ustedes van a decir, oiga, pero Bram Stoker no es del siglo XVIII, es del siglo XIX. Es más, escribe Drácula, que es su novela ultra famosísima, ya casi finalizando el siglo XIX. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, la película de Nosferatu, no, la primera película creo que se hace en 1922, me da la impresión, no estoy totalmente segura, creo que es por esa fecha. No puede colocarle el nombre de Drácula a la película precisamente por los derechos de autor, porque estaban ahí súper fresquitos. Entonces, no le pudo colocar Drácula, le tocó colocarle Nosferatu, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, ¿esto es gótico? Edgar Allan Poe es gótico, sí, Edgar Allan Poe sí es parte del siglo XVIII, pero realmente su obra se desarrolla al principios del siglo XIX y se le puede considerar un autor romántico. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar de las derivaciones del gótico, ¿sí?
Una vez surge el gótico pues va a surgir particularmente en Inglaterra y en Alemania, ¿sí? Curiosamente, pero yo creo que no es una coincidencia, ¿no? La gran mayoría de escritores góticos son mujeres. Y esto tiene que ver precisamente por su influencia de la literatura mujeril o la literatura para mujeres, de las que les cuento, Molière se burlaba, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el asunto es que hay otra oleada que asume la estética del gótico, pero hace unos matices bastante interesantes. El terror romántico se alimenta del gótico precedente, pero lo refina con una preocupación más intensa por el drama interior, el paisaje emocional y el conflicto existencial. Yo le estaba hablando a uno de sus compañeros sobre la importancia de hacer o perfilar psicológicamente a los personajes, y esto es una herencia del siglo XIX. Los románticos, pese a que todavía escribían y hacían unos perfilamientos psicológicos muy sosos, muy fofos, digamos que estaban obligados por esas estéticas que se estaban creando a la par del romanticismo o como contraposición del romanticismo. Me estoy refiriendo al realismo y al naturalismo, que estos sí son expertos en crear tipos humanos, recrear la psique humana, ¿sí? Entonces aquí los románticos cogen a estos personajes, cogen la estética gótica, que la estética gótica pues se remite a lugares poco frecuentados, se va a remitir también a una historia pasada, casi siempre nos remontamos un par de siglos antes, ¿sí? Castillos, ¿sí? Fantasmas y toda esta serie mitológica y tradicional de los cuentos populares europeos, y lo que va a hacer el romántico va a rescatar la atmósfera, ¿sí? Pero de una u otra manera llenar estos personajes de sublimidad, ¿sí? Digamos que en El Monje, que es una de las primeras novelas góticas, pues no vamos a ver el perfilamiento del monje porque simplemente es una aparición. ¿Y quién se va a poner a perfilar la psicología de esa aparición? Ya cuando vemos, por ejemplo, este diario, estas cartas y este diario que se escriben en Drácula, pues ahí vemos, no sé, apuntes que nos hace percibir una psicología profunda, ¿sí? Quizás no el vampiro, quizás no el monstruo, pero sí de las personas que lo rodean. Entonces, ahí ya va a haber una diferenciación marcada entre ese gótico primero, ese gótico, digamos que primitivo, y la evolución del gótico durante el romanticismo. De hecho, durante el romanticismo hay varias variaciones del gótico, como por ejemplo el gótico sureño, que va a estar instalado en los Estados Unidos, se va a ir para los Estados Unidos y se va a ubicar allí, pero también de una u otra manera, gracias a este gótico, ¿sí? A esta noción del gótico romántico, no del gótico primario, sino este gótico romántico, vamos a hablar durante el siglo XX y especialmente durante el boom latinoamericano de una especie de gótico de tierra caliente o de tierra media, ¿sí? Ya vamos a ir allí cuando lleguemos a las mitologías literarias de Latinoamérica. Bien. En el gótico se va a experimentar con el terror, con el miedo, con lo siniestro particularmente también, con lo macabro también, ¿sí? Y también ellos van a redundar en ciertos aspectos como por ejemplo el monstruo, ¿no? ¿Qué es Frankenstein? ¿No? Es este monstruo creado por que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Sino que adquiere precisamente unas características que son innombrables, ¿sí? Pero Mary Shelley lo soluciona, ¿sí? A través de un nuevo tipo de terror que no va a ser elaborado o va a estar conjugado desde la psique deformada de una mujer que tiene fiebre, ¿sí? Ese sería un tipo de gótico irracional,
¿sí? Ese gótico que se soluciona porque se despertó y era una pesadilla, ¿sí? O cuando se dio cuenta no era el fantasma, sino que era el tío que se quería robar la hacienda, ¿sí? Aquí va a haber una variedad de la explicación del terror y también en ese mismo caso, en esos casos que les estoy comentando, va a haber o un incremento del efecto del horror o más bien el terror se va a apaciguar con una explicación racional. Entonces aquí estamos hablando de dos tipos de gótico. El gótico que se explica a través de la razón, a través de elementos científicos o a través de una lógica práctica, o ese gótico que simplemente no se soluciona y es el gótico irracional, que siempre va a terminar pues definiendo el monstruo o el fantasma como algo demoníaco o algo sobrenatural. En Mary Shelley, por ejemplo, el monstruo se define como algo hecho por nosotros mismos, un terror científico, que más adelante también va a explotar durante el siglo XX, un terror científico, de qué somos capaces de hacer, ¿sí? ¿Cómo somos capaces de romper un límite, un límite de nuestra propia razón y hasta dónde nos puede llevar eso? ¿Sí? El despertar, por ejemplo, de esas nuevas películas que tienen que ver con compañeras androides muy inteligentes o de una IA que nos supera, va a estar de una u otra manera ligado a la raíz misma de ese Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? Y es hasta dónde podemos llegar y cuáles son los monstruos que podemos crear, ¿no? Pues hay, el mismo Goya lo decía, ¿no? Los sueños de la razón producen monstruos. Sigamos. Naturalismo y vanguardia, la reinversión de lo perverso. Hasta aquí, digamos que todo lo que podía producir miedo, causar terror, horror, provenía de elementos externos. ¿Y qué son elementos externos? Pues en la tragedia griega, el destino y los dioses. ¿Sí? En la Edad Media, lo inevitable, la muerte, pero también las brujas, los fantasmas, los demonios, ¿sí? Venía de afuera. Durante el gótico, durante el romanticismo y también durante todo este periodo, pues seguíamos insistiendo que la fuente del terror va a ser una fuente externa a la psique humana. Pero con el naturalismo y con el realismo, que ya les digo, ya adelanté un poco, pues ese terror o esa fuente del horror se va a ubicar en nuestra propia conciencia. Bien individual, nuestra propia psique, lo monstruosos que podemos ser, ¿sí? Lo antipáticos, la falta de empatía que podemos generar, ¿sí? A entendernos como no seres luminosos, sino como más bien seres deformes y que estamos deformados también por nuestras costumbres, nuestras creencias sociales. Entonces, en ese orden de ideas, la fuente del terror ya no es externa, ya no es sobrenatural, ya no es metafísica, sino la fuente del terror es lo social y lo psicológico. Aquí es cuando ya nos ponemos un espejo ante nosotros mismos y nosotros decimos, somos capaces de ser fuente de terror. Somos capaces del horror, somos capaces de la maldad, ¿sí? Y aquí es donde van a aparecer, digamos que un sinfín de historias que se van a ir alimentando con las nuevas tecnologías, principalmente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con la invención de la cámara fotográfica, posteriormente con el cine, ¿sí? Y es todas estas imágenes pavorosas de la guerra, donde la muerte vuelve a estar ante nuestros ojos, pero cómo estamos observando el horror, ¿sí? Es un horror social, ¿sí? Es un horror psicológico que está siendo soliviantado, que está siendo empujado por estas nuevas tecnologías, ¿no? En la literatura, el horror social, en el naturalismo, ¿no? Cómo somos capaces de dejar morir a los demás, de alegrarnos de que eso ocurra, ¿no? De hacer parte de una idea perversa y morbosa de estar viendo la muerte, ¿no?
Aquí en Latinoamérica hay muchos ejemplos, ¿no? Digamos que eso también fue apoyado por unas industrias editoriales, también por la prensa, que vendían novelas de folletín, que vendían crónicas rojas, entonces el receptor comenzó a acostumbrarse con la estética del horror, comenzó a acostumbrarse a las estéticas de la pobreza, de los bajos mundos, y esto va a generar otra conciencia. Yo les estaba hablando a ustedes también de que tenían una función, pero al mismo tiempo la pregunta con la que inicié es, ¿por qué nosotros nos hemos vuelto ávidos de horror y ya no somos capaces o no somos sensibles ante el terror? Porque simplemente el terror se puede simplemente evaporar por algún efecto y entonces nosotros nos vamos a sentir un poco tristes porque no llegamos a ese efecto del horror, ¿no? Y esto tiene que ver con el régimen escópico. El régimen escópico es una cultura visual. Entonces, entre más imágenes tengamos del horror, tengamos del miedo, tengamos de lo macabro, ¿sí? Más sofisticadas más sofisticadas se van a volver esas tendencias de manifestación del horror. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pues ya estamos acostumbrados, ¿sí? Aquí les estoy colocando la imagen de un muerto viviente, ¿no? Del que come carne, de un caníbal que está muerto, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado tanto con las nuevas tecnologías, los juegos, ¿sí? La realidad aumentada y una cantidad de cosas que ya simplemente otras imágenes del miedo pues no nos va a generar horror, ¿sí? Y no sé, digamos que estas imágenes se han vuelto cada vez más complejas y también cada vez más retorcidas, ¿no? Y aquí vamos a llegar a esta última parte que tiene que ver con el body horror o el terror posapocalíptico. La nueva carne es una corriente dentro del terror, de este terror, que explora la mutación, la degradación o fusión grotesca del cuerpo humano con elementos orgánicos, mecánicos o tecnológicos. El horror proviene de la alteración radical de la corporalidad con implicaciones de identidad y control. Otras tendencias contemporáneas son el terror social, el miedo como metáfora de sistemas opresivos, el racismo, el patriarcado, el horror bélico, el terror climático y ecológico, el terror posapocalíptico, el terror intimista y minimalista, las hibridaciones experimentales. Ahí tengo que hacer una aclaración que el concepto de nueva carne no es una categoría, sino que es una idea que surge con las películas de Cronenberg, como por ejemplo La Mosca y otros tantos, donde precisamente comienza a experimentar con este régimen escópico de lo macabro, de lo grotesco, ¿sí? Las tripas salidas, el cuerpo por fuera de sí mismo o el cuerpo mutando, etcétera, etcétera, etcétera. Subgéneros mayores y menores de la literatura del terror. Los subgéneros mayores de la literatura del terror es el terror psicológico. Aquí estamos viendo una imagen de Vértigo, de Alfred Hitchcock. El terror psicológico se centra en la exploración de miedos internos de los personajes, presentando conflictos emocionales y psicológicos que generan inquietud y tensión en el lector. Este subgénero utiliza la sutileza, la atmósfera y la sugestión como herramientas para provocar miedo. Otro subgénero mayor es el terror sobrenatural, pues ya lo hemos ido tocando por ahí por apartaditos. Se define por la inclusión de presencias o manifestaciones paranormales que desafían las leyes naturales del mundo. Sus temas comunes abarcan el más allá, el diablo, la posesión demoníaca, fantasmas, brujas y demonios. Este subgénero a menudo se entrelaza con elementos religiosos y lo oculto, donde la confrontación con fuerzas de otro plano es central. El slasher, que esto es, digamos que muy conocido, particularmente con las nuevas películas de Sé lo que hicieron el verano pasado o La Purga, etcétera, etcétera. Esencialmente se tratan de asesinos,
¿sí? Que adquieren una marca personal o una sofisticación tal de dar muerte a los otros, ¿no? Y la gente tiene que correr o huir frente a esta posibilidad del asesino. Casi todos, ¿sí? Desde Freddy Krueger en Pesadilla sin fin y los otros, casi todos tienen como poderes sobrenaturales, ¿sí? Y es que lo terminan o no matando en el sueño o algo ocurre, pero realmente nuestras fuerzas físicas no pueden con las fuerzas sobrenaturales de estos asesinos. Las muertes suelen ser sangrientas, únicas, diseñadas para impactar al lector o al espectador. El horror folclórico, esto es otro, ¿no? Fue acuñado por Oscar James Campbell y habla sobre su influencia a partir de la literatura gótica. ¿De qué se trata? Es que el principal o el eje central, lo principal o vertebral del miedo van a ser las tradiciones y particularmente los rituales religiosos, ¿sí? Esto podría ser, digamos que nosotros lo podríamos pensar como que es algo muy novedoso, algo muy actual, pero realmente el horror folclórico se viene explotando desde antes. Nomás miremos por encimita las crónicas de Indias, algunas crónicas como por ejemplo El Carnero, ¿sí? Donde hablan sobre ciertos rituales que hacen los indígenas y que pues obviamente van a tener unas connotaciones macabras porque casi todos estos rituales que van narrando en estas crónicas de India pues van a tener que ver con holocaustos caníbales, sacrificios humanos, etcétera, etcétera, etcétera. También podríamos hablar de un antecedente directo de este horror folclórico, las obras, algunas obras de teatro de William Shakespeare. Y por qué no decirlo, también se explotó el terror folclórico durante algunas obras de teatro, especialmente de Esquilo. Bien. Finalmente, como género mayor, tenemos el horror cósmico o el terror o el horror Lovecraftiano, que es algo que como que explota o él es el que va a ser el teórico de este tipo de terror. Y pues como su nombre lo indica, el miedo en estas narrativas surge de la insignificancia de la humanidad frente a entidades cósmicas vastas e indiferentes y el conocimiento prohibido que conduce a la locura, ¿sí? Pero como yo les estaba diciendo, esto, pues si bien lo teoriza Lovecraft, ya había un germen en diferentes literaturas. Por ejemplo, acá en la literatura latinoamericana, antes de que Lovecraft hiciera esta teorización sobre este tipo de terror cósmico, ya Horacio Quiroga, que es uno de los padres del terror de la literatura latinoamericana, pues ya lo estaba explotando en sus obras, ¿no? Subgéneros menores, el gore, el splatter, ¿sí? O el slapstick, ¿sí? Esto ya es llevar al extremo de lo grotesco, la muerte, las vísceras, ¿sí? De hecho, el splatter significa salpicadura y el slapstick significa payasada. Entonces, aquí cuando se encuentra el terror más visceral, ¿sí? Con esta exageración grotesca, pues hay un límite muy difuso entre lo cómico grotesco y el terror grotesco, ¿sí? Uno ve este tipo de películas y ve las tripas por aquí, todo esto cae por allá, etcétera, etcétera, pues ya va a haber un momento donde simplemente el efecto del terror cambia y se convierte en un efecto cómico, ¿sí? El gore, pues como su nombre lo indica, es el terror donde es manifiesta la sangre, pero digamos que el splatter y el otro, el slapstick, es lo que va a llevar a un límite insospechado que hasta ese momento no se había navegado por allí y era el límite de tensionar tanto el terror y tensionar tanto lo cómico, fusionarlo en una imagen grotesca y pues ahí se hace una especie de terror cómico, mágico, musical y grotesco.
El terror de ciencia ficción, el terror tecnológico, ahí les pongo la imagen de Alien, y esto es visto en muchas películas. El terror extremo, la tortura o el torture porn, que es como la tortura pornográfica. El footage o el metraje encontrado, esto digamos que es más bien una técnica, es una técnica que exploran muchos cineastas para decir, esto me lo encontré por ahí, ¿sí? Esto va a aumentar la sensación de lo siniestro y del terror, pues porque esto me lo encontré significa que esto pasó. Es tratando de, digamos que, borrar la línea entre lo real y la ficción. Y pues se utiliza esta técnica precisamente para generar todavía mayor horror. Y ahora sí, lo último que esto va a hacer, pues porque ya nos quedan muy poquitos minutos de clase, pues ya simplemente es mencionar un panorama de la literatura de terror latinoamericana. En este momento están viendo ustedes allí, digamos que los fundadores o los padres o los escritores más clásicos de la literatura de terror. Por supuesto, ahí va a estar Horacio Quiroga y va a estar Silvina Ocampo, ¿sí? Y pues también tenemos a Leopoldo Lugones y Amparo Dávila. Ellos son como los precursores del terror. Vuelvo y les digo, Horacio Quiroga, antes de Lovecraft, ya estaba de una u otra manera explotando este tipo de terror cósmico o de horror cósmico. Aquí digamos que nos vamos a enfrentar a ciertos aspectos, más que todo de forma, ¿sí? Porque, por ejemplo, para Buñuel y para Dalí era imposible que hubiese gótico en otro lugar que no fuera Europa. De hecho, ellos plantean como un reto y dicen, pues es que el gótico pues requiere castillos, requiere cierto clima lúgubre que solamente se logra a través de las estaciones como el invierno, ¿no? Se requiere de cierta tradición campesina que pues nosotros llevamos cultivando acá más de 2000 años y tal. Entonces, el gótico para ellos era imposible que se pudiese dar en otra parte. Y la respuesta ante ese reto va a ser precisamente Álvaro Mutis y el mismo Gabriel García Márquez, que van a poner ahí sobre la mesa y dicen, bueno, escribí esta novela y esta novela es una novela gótica tropical, como en algún momento mencionó Gabriel García Márquez, que era 100 años de soledad, o esta novela es una novela gótica de tierra caliente, que de hecho presenta así Álvaro Mutis como un subtítulo, Su mansión de Araucaima, que es una novela que se lleva al cine, se me olvida el nombre del cineasta, pero ahí ustedes pueden encontrar por YouTube Mansión de Araucaima. Va a explotar todos los elementos del gótico, de este gótico primario, ¿no? Como el ensueño, los límites de una sexualidad desviada, ¿sí? El universo femenino distorsionado, una casa en ruinas, ¿sí? Entonces, ellos van a saber explotar esto. ¿Y por qué hablamos de una literatura de terror latinoamericana? Precisamente porque explotan todas estas características que hemos hablado hasta aquí de la literatura de terror y la ubican en un contexto latinoamericano. Lo va a hacer Horacio Quiroga, también lo va a hacer Leopoldo Lugones, que va a combinar, pues porque él no solamente era escritor, era político, era científico, etcétera, era un intelectual clásico del siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Es que tenían todo el universo en la cabeza y pues en sus tiempos libres escribía cuenticos, ¿sí? Y en estos cuenticos exploraba la relación entre la ciencia y el esoterismo, ¿sí? Combinado con una tradición popular argentina, ¿sí? Y pues él tiene hay varios cuentos bastante interesantes que son muy cortos. Uno de los que les recomiendo si quieren entrar a la literatura de Leopoldo Lugones se llama Hombre Muerto.
De hecho, también Horacio Quiroga tiene otro cuento que se llama El hombre muerto, y pues van a explorar precisamente este asunto entre el esoterismo y el mundo civilizado. ¿Cómo se encuentra ese mundo campesino muy esotérico, lleno de misterio, lleno de ideas poco racionales, con esta modernidad que va llegando a las ciudades latinoamericanas y que va empujando cada vez más ese mundo mágico? Silvina Ocampo, pues yo sé que la conocen más como literata de literatura fantástica, pero ella va más allá de sus dos compañeros muy famosos, que va a ser Adolfo Bioy Casares y su mejor amigo Borges, porque ella va a llevar precisamente lo fantástico, lo va a llevar al horror de la cotidianidad, ¿sí? Los finales de Silvina Ocampo son más que fantásticos, hacen parte de el horror, ¿no? De encontrarse frente a frente con el fantasma, con el monstruo. Y también pues va a estar la mexicana Amparo Dávila, que también de una u otra manera va a poner sobre la mesa temas, digamos que hasta ese momento no se habían puesto ahí en el panorama de la literatura, como el universo cotidiano femenino como representación del terror social, ¿sí? Entonces, ella de una u otra manera lo que va a mostrar es que las mujeres no son tenidas en cuenta, que son irracionales, que llegan a salidas bastante particulares, ¿sí? Y esencialmente ese es el terror que ella va a mostrar, un terror feminista social. Bueno, acá les estoy colocando el ejemplo de la mansión de Araucaima. Si queremos explorar alguno de esos elementos de los que yo hablé al principio de la clase sobre el efecto psíquico, sobre los elementos estéticos, etcétera, 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 pues la literatura latinoamericana tiene una beta extensísima. No podríamos hacer lecturas de la literatura latinoamericana solo en clave de terror, ¿sí? Pero sí lo que podemos encontrar son diferentes joyitas donde exploran o explotan al menos una de esas categorías que mencionamos al principio. Por ejemplo, la vorágine, ¿sí? La vorágine es el horror cósmico, ¿no? Porque la selva se los devora, ¿no? Aquí pues les pongo el ejemplo de la película de la mansión de Araucaima. La literatura latinoamericana ha sabido conjurar su propio terror a partir de la adaptación del terror clásico europeo, introduciendo nuevos mitos, nuevos problemas y nuevos monstruos. Y aquí pues les coloco el ejemplo de esas obras de las que ya les venía hablando: La vorágine, 100 años de soledad, Aura de Carlos Fuentes, Pedro Páramo, que va a explorar magistralmente el asunto de lo macabro, y La mansión de Araucaima. Y acá pues ya para cerrar, les coloco una lista de nuevas autoras del terror actualmente, ¿no? Todas estas chicas están haciendo literatura de terror bastante robusta. Y pues yo creo que hasta aquí, yo ya voy cerrando. No sé si alguien quiera hacer alguna acotación, tenga alguna pregunta. Buenas. ¿Buenas? Bueno, me parece muy, muy chévere la exposición y todo. Claro, hay cosas que de pronto, digamos, yo difiero o bueno, por lo poco que, digamos, tengo conocimiento de lo que es la literatura de terror, horror, y ya pues ese vínculo con lo siniestro y lo macabro. Eh, no sé, respecto a lo que, claro, ese tránsito, lo que su merced mencionaba, de las posturas de los críticos literarios respecto a lo gótico, ¿no? De esa entrada que es la base desde el romanticismo, el idealismo alemán,
¿En qué punto estaría por lo menos lo que es lo de Carmina, el vampiro de Polidori, la familia Buldarak de Alexei, y este de Pushkin también, que pues también, o sea, colindan claramente con lo que es lo gótico, pero también con la parte romántica, ¿no? Eh, y se había escuchado de algo de Horacio Quiroga, pero pues no tenía como presente ese dato, me parece muy interesante, muy bacano, respecto a el ser el antesala de Lovecraft, ¿no? Eso me parece muy llamativo. Y lo último, pues con lo de la mansión de la Araucaima y también con el texto de Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Que también tiene, creo que, un elemento muy sincrético, el sincretismo bastante fuerte ahí en el texto de Aura. Y si mal no recuerdo, creo que respecto a lo de la adaptación, fue Víctor Mayolo, ¿sí? Ah, Que sí, fue Víctor Mayor, precisamente sí, señor. en la película aparece como el guardián, Sí, como sí, sí, tal. sí, 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 sí. sí, 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 sí. Entonces, no, Y será él tiene como varias esa. películas de terror, no solamente esa, él tiene otra que es fantástica, pero no me acuerdo el nombre también. Sería súper interesante que si les llama la atención el cine de Mayolo, lo pudieran ver, ¿no? Y es bastante interesante esa apuesta. Gracias por recordarlo. Sí, No, no, y va a gracias, terminar Merced. con algo. Oye, una pregunta respecto a la cuestión de no se cree entender esos temas, esos tópicos que podrían caber dentro de lo que, bueno, no sé en qué línea de la filosofía, ¿no? Digamos que me llamó la atención cómo se puede abordar, sobre todo, bueno, la cuestión del terror y el horror desde lo racional. Entonces, por lo menos cuando Sumercha hablaba de lo griego, esa cuestión, claro, desde las tragedias que menciona ya Aristóteles y la cuestión de la anagnóresis, eh, un personaje bastante, me parece fuerte a mí, ahí en el de, ay, se me olvidan, el de Sófocles, el de Edipo. Edipo, ¿no? Que es muy desgarrador cuando sufre esa, no sé si estoy calando bien ahí en el punto, ¿no? De la anagnóresis, Sí, porque por lo menos creo que uno de los referentes respecto a ese tópico, creo que se toma, ¿no? Desde mi poco conocimiento respecto a eso, el este de, ay, el de este Stevenson, el que es la misma persona, se me olvidó el nombre, al doctor Jekyll y Mr. Hyde. ese también, ¿no? Que esa cuestión de análisis y me remite mucho también a ese texto de Riquet, no sé si también tenga que ver esa parte con sí mismo como otro, ¿no? Ese reconocimiento de sí, pero que me reconozco en otro siendo yo mismo, no sé si de pronto estoy ahí como nadando en río revuelto y estoy mezclando las cosas, ¿sí? Pues, gracias. No, gracias a usted, Leonardo, primero por recordar a Mayolo, siempre se me olvida, y por ciertas, las acotaciones que hace. No he leído el texto precisamente este texto de Paul Ricoeur no lo he leído, entonces no le podría contestar si está en lo cierto o no. Entonces soy correcta con eso, entonces cualquier cosa que le pueda decir, mentira. Y por el otro lado, pues usted me dice que cómo se abordaría desde la filosofía asuntos del terror y etcétera, etcétera. Se puede abordar desde varios, digamos que desde varios puntos focales de la filosofía. Primero, desde la filosofía política, ¿sí? Porque recordemos que este cuadrito que yo les presenté al principio, el terror, el miedo y la explotación de esta sensación dentro de las masas tiene una función social y política. Entonces ahí podríamos hablar y dedicarnos a hablar del zombie como una manifestación de la ruptura que hay entre la humanidad con el poder y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos podríamos quedar un buen rato. De hecho, eso es lo que voy a tratar en la clase doctoral, ¿no? Algunos puntos sobre la política y cómo la política de una u otra manera ha sido atravesada por los lenguajes del miedo y del terror. Y también, pues obviamente, desde su aspecto estético, ¿no?
digamos que la idea de esta estética clásica y más si nos remitimos no como un conjunto de estudios aglomerados, que esto se da solamente en el siglo XVIII, cuando ya Baumgarten dice, esto se llama estética, ¿sí? Y comienza a generar toda una teoría estética sobre, ¿sí? ¿Qué es la estética? Pero antes de Baumgarten ya habían muchos filósofos que comenzaban a hablar de la relación, ¿sí? Entre lo bello y los objetos bellos, con mi psique y el conocimiento que se podía generar, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, aquí lo que nosotros vamos a abordar es, digamos que esas categorías marginalizadas de la estética de lo bello, ¿sí? Como oposición a esa estética de lo bello, porque la estética de lo no bello también genera otro tipo de conocimiento estético. Entonces ahí también vamos a entrarnos un poco más en las categorías estéticas, ¿sí? Y nos vamos a dedicar en varias sesiones a hablar precisamente de las categorías estéticas, claro, desde la filosofía. Espero haberle contestado, Leonardo, porque es que como me hizo varias preguntas, entonces espero haberle podido contestar. Claro que sí, por supuesto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación antes de despedirnos? Bien, listo. Pues les agradezco mucho su asistencia, haber venido hasta acá y pues de repente nos vemos en la clase del doctorado, de repente. Y sobre todo esto es una invitación para que participemos en el Congreso de Filosofía Latinoamericana que ya estamos próximos a realizar y la próxima masterclass que va a estar a cargo de mi compañera Carolina Romero. Les agradezco mucho la asistencia, su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Carolina, a todos, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.